Buenas tardes, profesor y compañeros. Voy a exponer sobre el tema de manufactura del consentimiento de Diego Rusarín. La idea principal de la exposición gira en torno al libro de Noam Chomsky, un filósofo que nos dice que debemos usar el pensamiento crítico para deconstruir el rol de los medios en la sociedad actual. Para entender esto debemos saber que somos objetos de propaganda, manipulables por los medios y manipulables por los medios. También debemos saber que los medios no son independientes, sino son controlados por empresas que siguen un sistema en el cual solo se enfocan en generar ganancias. Ahora hablaremos de cómo nos manipulan y de los filtros mediáticos. Nos manipulan con los sesgos de encuadre e informativos y también con los términos específicos. El sesgo de encuadre quiere decir que nos dan una narrativa, nos venden una narrativa y no nos dicen el contexto real o completo. Simplemente nos venden que alguien es el malo y alguien es el bueno. Pero realmente, si analizamos bien la situación, no puede llegar a ser siempre cierto. Por ejemplo, con el caso de Israel y Palestina, que se tacha de bueno a Israel, aunque Israel esté bombardeando colegios con niños, haciendo bloqueos a Palestina y no puede recibir alimentos ni agua y se mueran mucha gente de hambre. Luego también tenemos los sesgos informativos. Esto quiere decir que se manipula la información para inclinarse hacia los intereses de las élites. Las élites. Términos específicos. Esto nos dice que al usar palabras, por ejemplo, como radical o terrorista, se crea una imagen negativa de algo, haciendo que, como ejemplo, se justifique las acciones militares deshumanizantes en contra de terroristas, de delincuentes. Ahora hablaremos de los filtros mediáticos. Los filtros mediáticos son filtros por los que pasa la información o el contenido que recibimos y que es manipulado principalmente por los intereses de las empresas, que buscan principalmente poner lo atractivo o lo sexy, como menciona Diego Rusarín en el video, antes de la información, antes de la noticia estructurada o real. Acá mencionaré algunos de los filtros. La propiedad de los medios. Esto quiere decir, como mencioné antes, que todos los medios siguen un sistema de empresa que solo busca generar ingresos, no imparcialidad ni noticias reales, solo te buscan vender una narrativa. Fuentes oficiales de información. Este filtro consiste en que se desvalida la opinión popular, ya que dependemos de organizaciones internacionales legítimas que nos digan que realmente algo es o no es. Por ejemplo, un genocidio. Tienen que decirnos que es un genocidio a pesar de tener pruebas en videos de masacres o asesinatos, pues si no, no es. Las organizaciones legítimas pueden ser manipuladas por los intereses de los patrocinadores, que en este caso serían, por ejemplo, la ONU, que es patrocinada por Estados Unidos, y así. También se piensa que lo privado es mejor, pues está desligado de lo público, o sea, del Estado, pero no, realmente no, porque aunque sea privado o público, sigue el mismo sistema de empresas que buscan generar ganancias y no pueden interferirse con sus intereses. Luego también tenemos las críticas disciplinarias. Grupos poderosos atacan a la gente que interfiere con sus intereses. Esto quiere decir que si, por ejemplo, no pueden refutar el argumento, usan una tipología de falacia llamada ad hominem, que consiste en que en vez de refutar el argumento, atacan moralmente a la persona y luego de esto viene la cancelación pública, con la que se acaba con la carrera de periodistas, investigadores, o incluso la llegan a asesinar solo por meterse con los intereses de las empresas. Luego también menciona que Simón Bolívar consideraba a los medios un cuarto poder, y esto es verdad, porque realmente la manipulación que tienen los medios con la opinión popular generan una masa de gente que apoya muchas veces sus ideas sin realmente cuestionarlo o usar su pensamiento crítico para opinar ante esto. Luego tenemos la ideología comunista,
que consiste en que se usa la palabra comunismo como espantapájaros para generar miedo a lo nuevo, a lo diferente, haciendo que la gente no pueda, haciendo que se tachen de comunista a los que intentan ser diferentes en el caso de sus intereses, ¿no? No puedes meterte con sus intereses. Los medios privados tienden a ser monopolios. Esto quiere, tienden a ser monopolios naturales. En sí, todos los medios son autopoyécticos. Esto quiere decir que buscan perpetuarse. Y eso quiere decir que a las empresas pequeñas las compran o las intentan como monopolizar, o sea, hacer las suyas, y que nadie más pueda controlar el mercado que ellos. También se maneja la falsa objetividad. Por ejemplo, menciona en el video que un ejemplo de Fox y BBC que, digamos, manejan diferentes ideologías, pero esto solo se hace para generar una separación de bloques que generen conflictos para mantenerse distraídos, por así decirlo, apaciguados, y hacerles creer que sus luchas son importantes cuando realmente no lo son, pues BBC y Fox son del mismo dueño, y no tiene sentido que el mismo dueño haga pelear a dos de sus empresas. Luego también nos cuestiona que la gente que piensa que se informa por Twitter o actualmente X, es imparcial, pues no, ya que realmente el dueño actual de Twitter, que es Elon Musk, patrocinó a Trump para que BYD no pueda vender sus coches en Estados Unidos, poniéndole sanciones. Ya. Luego, el control cooperativo. Esto quiere decir que si periodistas o investigadores tratan de ser diferentes, por ejemplo, sacar notas que no les conviene a las élites que salgan, no tienen patrocinios o publicidad, y no tienen patrocinios o publicidad y no tienen con qué mantenerse o sobrevivir al no tener un sueldo y nadie que los patrocine. Es por esto que los periodistas o investigadores tienden a entrar a la manufactura del consentimiento, prácticamente obligados, porque no tienen otra forma de mantenerse en este rubro. Luego, la demonización del enemigo. Por ejemplo, acá nos menciona las minorías altamente vocales, que por ejemplo nos pone un espiral de silencio como ejemplo. Nos dice del espiral de silencio, y un ejemplo es cuando, por ejemplo, estás con un grupo de amigos y uno tiene una opinión sobre algo radical, pero los demás no están seguros o no están bien informados del tema. Todos, al escuchar la opinión de la minoría altamente vocal, que sería ese amigo, toman la opinión como válida, pues no investigaron o no tienen la información clara en ese momento. Las minorías prácticamente vocales son gente que cree que tiene la verdad absoluta y es la que prácticamente genera más ruido a pesar de ser menos. Luego, rol de la ideología. Con esto Diego Rusarín nos plantea que debemos ser más críticos con las noticias y nuestras ideologías, e incluso nos dice que muchos de nosotros no tenemos ideología que hayamos escogido nosotros, sino que haya sido manipulado inconscientemente por otras personas. Ya, por último tenemos la neutralización del pensamiento crítico. Esto se da con el pensamiento transaccional, que hace que vaya disminuyendo nuestro pensamiento crítico. ¿Cómo ocurre esto? Es cuando, por ejemplo, en las noticias nos dan un punto, digamos un punto A, y luego en la siguiente nota un punto B, luego un punto C, así cambiando de puntos, no llegando a una conclusión concreta del tema, haciendo que la gente se quede con lo primero o con lo que más se les quede de esa poca información simplificada. ¿Qué deberíamos hacer según Diego Rusarín y en mi opinión? Que deberíamos desarrollar mejor nuestro pensamiento crítico, no quedarnos con lo primero que nos dicen, sino investigar más, desmenuzar realmente todo la noticia, como menciona Diego Rusarín,
debemos de buscar más, diversificar nuestras fuentes y realmente cuestionarnos las noticias que leemos o vemos. En conclusión, debemos de reflexionar de cómo los medios manipulan mucho de nuestras creencias y opiniones, y de cómo mucho del contenido e información está filtrada o manipulada por intereses de las élites, y de cómo las voces diferentes o disidentes se ven marginadas al intentar cambiar esto. También debemos desarrollar nuestro pensamiento autocrítico y crítico contra las noticias o ideologías. Gracias.